desde los estudios de Más Lucha en la Ciudad de México. Los saludamos con muchísimo gusto para platicar un buen rato de otro tema que es fundamental en la lucha libre. Un gran saludo a todos nuestros amigos, también la gran comunidad de aficionados que gustan de la lucha libre con Lucha Plus. Así es que vamos a comenzar un nuevo episodio del Café del Ring. José Manuel, ¿cómo estás? Desde aquí, desde Más Lucha, saludamos a todo el público. Gracias por acompañarnos en el Café del Ring. Y hoy tenemos un invitado de altura que conocemos desde hace muchos años y que afortunadamente vamos a platicar de un tema, me parece muy interesante con él. Muy interesante, por supuesto. Vamos a tener un referee profesional aquí en el estudio. También le damos la bienvenida. También nuestro gran amigo y colaborador de Más Lucha, como lo es Adrián Mendoza, el Bambuchito. ¿Cómo estás, Bambu? Bien, Bernie, feliz de estar aquí. Extrañaba, la verdad, este tipo de formatos. Siempre imitados, pero nunca igualados. Bueno, ya llegamos a Lucha Plus. Aquí estamos y no nos vamos a ir. Y, por supuesto, Juan Antonio Heredia. Por supuesto, el Chiquilín, mejor conocido como el Chiquilín, está presente. Chiquilín, bienvenido, esta es tu casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y pues aquí vamos a platicar un buen rato. Desde hace muchos años que te conocemos, Chiquilín. Ya muchos años, Chiquilín ya lleva 35, 36 años. ¿36 años? Ya, en 1990, 39, 90 fue cuando mi debut. Como referee. Como referee. ¿No luchaste? No, o sea, prácticamente entrené, pero como tal la lucha no se me dio. Sí llegué a subir en algunas funciones como de secundario, ¿no? Sí faltó uno pero pues no sabía yo hacer gran cosa, ¿no? Pero ese más alto, ¿buen tonelaje traes? Sí, bueno, ahorita no, ya. Pesaba 127 kilos en aquel entonces. 127, 117, 107, hasta que ya decidí ponerme a dieta y ahí fue donde me fui hasta 85, que es lo que traigo ahora. ¿De estatura? 1,80. De altura. De los más altos que hay, ¿no? Sí, bueno, hay más compañeros altos. El Ken. Bueno, el Ken es sí. Tiene como 2 metros. El más alto, sí, de los compañeros es el más alto. Nosotros te conocimos en DTU. Ahí fue donde conocimos al Chiquilín, pero ya van a ser casi 20 años que tenemos la oportunidad de conocerte. Y algo que me llama la atención y que seguramente es algo que quisiste hacer es darle como algún punto diferente. Primero, pues eres un referee que usa lentes. Y segundo, eres un referee muy alto, pero que se ve que arriba del ring vive de manera distinta, que tal vez en ese momento tantos referees no vivían la lucha de esa forma. Sí, lo que pasa es que a mí, precisamente cuando entré yo a DTU, ya tenía yo tiempo atrás referiando y me daban consejos de cómo caminar, cómo subir un ring, cosas que yo empecé a ver, pero no había tanta lucha libre, no estaban redes sociales. Ya empezaba YouTube y me dieron el consejo de ver lucha japonesa. Entonces, cuando yo veo lucha japonesa, empiezo a ver movimientos de los referees, donde pues yo preguntaba, pero ¿por qué brincan? ¿Por qué hacen esas expresiones? Al menos a mí me enseñaron la vieja escuela que estábamos para llevar el reglamento, para cuidar la integridad física del elemento. Ajá. Y demás cosas. Cuando empiezo a ver yo esa parte de los referees japoneses, me dan explicaciones que usted lo debe de sentir arriba de un ring y debe de transmitir. Y no sé si te acuerdes, en una función en la Arena López Mateos, que me enseñaste un monitor y me enseñaste otro monitor, mi trabajo y después lo de la gente. Ajá. Cuando yo brincaba en un powerbomb, la gente brincaba conmigo, entonces yo dije, ¡ay! Entonces sí transmites, ¿no? Esa es la parte, pero lo tienes que sentir. Tienes que sentir un conteo, tienes que sentir un castigo. Entonces yo sí me di a la tarea de perfeccionar ciertas cosas, no nada más subirte y ¡ay! ¡Yeah! No es eso, ¿no? Que mucha gente ya lo ve, lo siento yo exagerado. Entonces sí es esa parte de lo que me pasó a mí. ¿Cómo es la instrucción? O sea, ¿dónde alguien que quiere ser referee de lucha libre, a dónde tiene que asistir y cómo es la capacitación para pues aprenderte las reglas, ¿no? También debes de traer pues condición física, me imagino, porque a veces vemos una función con 5 o 6 luchas y un solo referee. A veces te ha tocado que eres el único referee en la función
y pues también necesitas tener condición. Sí, bueno, ese es de cada uno, ¿no? Principalmente el querer ser referee, no hay escuelas, hasta el momento no hay escuelas así como que de lucha para aprender. Algo bien importante, pues sí tenemos que saber lucha libre, tenemos que ir a entrenar lucha libre. Para ser referee, pues sí tienes que saber los movimientos, los nombres, el cómo caminar, el cómo moverte. El reglamento pues es fundamental. Tú hablas algo de la condición. Cuando tú entrenas lucha libre, pues lo principal es la condición. Yo llevé 3 años entrenando y lo único que sabía hacer nada más era dar 2 maromas, porque era la López Mateos, correr toda la López Mateos cerca de 30 a 40 minutos, hacer patitos, bajar, subirte nada más al ring, hacer ejercicios, y lo único que era 1, 2 maromas y nos vemos mañana, muchachos, y así, hasta donde pasas ya que te perfeccionan la maroma y te empiezan a hacer movimientos de correr arriba del ring. El cuerdear, el brincar, el pasar por abajo, todo eso llama de una condición física. Posteriormente ya te pueden hacer otros movimientos, pero poco a poco. Pero yo te digo, fueron 3 años en donde yo no sabía hacer más que maroma para adelante, maroma para atrás. El brinco y hasta ahí, y la cuerda, no más. Ya cuando empezaron las partes de que te tenías tú que fijar, porque no te decían, ahora va este movimiento, se va a aplicar una toma de referee. Una toma de referee es el movimiento de la mano derecha, la mano... No era explicación, tenías tú que ver el entrenamiento. Y en aquel entonces era el profe Magno, don Jorge Bernal, que paz descanse. Que terminó siendo referee. Que terminó siendo referee, era Magno. El señor era el que daba las clases, junto con los luchadores de aquel entonces de los 80s, un ser pequeño Jackie, Rocky Santana, Roy Reyes, Cóndor Azul, Danny Boy, todas esas figuras iban a entrenar a esa vez. Chiquilín, al no haber una escuela para los referees, ¿qué tan difícil es tener un desarrollo profesional? Lo pregunto porque parece que ustedes y otras aristas de la lucha libre, pero particularmente los referees, parecería que viven en un vacío legal, ¿no? Cada comisión trata de tener su reglamento, pero a veces los criterios no son los mismos entre los mismos reglamentos. Hay reglamentos como el del Estado de México que sí le dedica un buen apartado a los oficiales y a los referees, pero hay otros como el de Monterrey, me parece que son 3 renglones con respecto a los referees. Al vivir en este vacío legal, ¿qué tan complicado es poder desarrollar la profesión de referee? ¿Quién les dice qué hacer? ¿Quién les dice qué está bien? ¿Quién los instruye o cómo aprenden ustedes en el camino sobre los primeros auxilios y cómo salvaguardar la integridad de los elementos? Esa parte, aprenderla, ¿qué tan difícil es? Es muy difícil porque, como te vuelvo a repetir, no hay quien te guíe como tal. Usted es el referee, usted se sube, usted sabrá qué hacer. Entonces, cuando tú te das cuenta que la profesión de referee es tan difícil y no hay una escuela ni un guía que tenga que decir, hoy vas a aprender esto, mañana vienes y me vas a decir del 1 al 10 las reglas que hay para tal lucha, para una lucha de, no sé, de relevos australianos, qué tienes que hacer, el control de protección. Todo eso lo vas llevando tú conforme la práctica. Esa es la cuestión, pero siempre como que yo les comento a los compañeros, es de cada quien. Eso es de querer aprender, de querer hacer, de preguntar a los mismos luchadores, a los mismos compañeros, ciertos detalles dentro de su lucha, ¿no? Detalles, me estoy refiriendo al cómo te sientes, estás bien, te dolió, o sea, incluso esa parte. ¿Por qué? Porque luego se quedan ellos en shock en un golpe y tú no sabes qué hacer. Tienes que ver los ojos que tú crees que a lo mejor es un movimiento de ellos, no, se está provocando ya otra cuestión en el cuerpo, una reacción diferente. Entonces sí es muy difícil y pues es de cada quien, ¿no?, el querer hacer. A veces no cuentas con médicos,
Yo afortunadamente, bueno, tuve la fortuna de estar trabajando en un hospital donde pues yo preguntaba, porque pues te quedas así, gritaban los luchadores, mi rodilla, ¿qué te pasó? Y híjole, ¿y qué tienes? Y veías la rodilla de este lado, no, ponme. O sea, no sabías ni qué hacer y entrabas tú en pánico. Obviamente, como ser humano entras en pánico. No sabes qué hacer en doblar un dedo. Entonces yo estando en un hospital, pues era preguntar a los médicos, era meterme, ¿quieres hacer esto? Ok, es importante que sepas cómo se acomoda un dedo, cómo se mueve un hombro, en qué momento lo tienes que jalar. O sea, todas esas cuestiones es de cada uno. Me metí a cursos yo de primeros auxilios, hasta de protección civil. O sea, muchas de las cosas las he aprendido, porque digo, sinceramente, y no hablando mal de las comisiones, pues no hay como que vénganse porque hay un curso para que sepan. No. Yo fui a hacer un examen a la Comisión del Estado de México en aquel entonces en Toluca. Y pues era nada más, súbete al ring y pongan una rutina. Pero pues como rutina de ejercicios de lucha libre, las cuales yo decía, pues es que yo no sé más que brincar, cuerdear, una maroma y una maroma 3/4, la salida, es todo, o sea, pero no lo sé. O sea, yo no sé expresarme con la gente. Lo único que sabía era y así le pego a mi vieja, ¿no? Lo clásico. Pero, pues, ¿cómo vas a llegar a un examen? Sí. Aquí yo mando, y usted, vieja, váyanse a lavar los trastes, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Entonces yo decía, bueno, pues es que yo voy a ser referee, yo quiero ser referee. Claro. No, pero sí tiene que tener los conocimientos. Afortunadamente, hicimos esa parte y hasta que llegó el comisionado Toño Álvarez, que en paz descanse, fue el que dijo, no, es que él es referee. Ok, perfecto. Cuando fui a hacer examen a la Comisión de la Ciudad de México, ahí sí era hacer toda la rutina de como referee, o sea, siendo tú referee. Siendo yo referee, toda la rutina de condición física. Correr patitos en el velódromo, que es todo ese circuito, correrlo, brincar, saltar. Los compañeros se ponía abajo, lo brincabas, ponías tú, o sea, toda esa serie de ejercicios lo tenías que realizar para ver tu condición. Posteriormente, pues, subirte al ring, cómo caminas, cómo el conteo, lo que le preguntas a los compañeros, tu trabajo como tal arriba del ring. Pues estoy hablando que hacen un examen para, no sé, 50 luchas de 3 minutos. Y si eres tú el único referee que vas a hacer tu examen, tienes que referear todo. Todas. Pero entonces, de ahí estás en la comisión para obtener una licencia de referee. Sí, exacto. ¿Es necesaria o es un requisito, no? Sí, Tener licencia de referee. Sí, es un requisito. La licencia de referee te avala como tal para estar en los eventos y la tienes que renovar anualmente. O sea, ya te pide la Comisión de la Ciudad de México, te hace que te hagas tus estudios de laboratorio y para que no tengas problemas de salud. Los que están diabéticos, los que tienen ciertas, malestares de presión, por ejemplo, la presión, que es muy, muy importante, ¿no? Y la vista, ¿no? Porque hay unos que no ven nada. No, sí. Aquí, por ejemplo, a mí, no sé si recuerdas también en una ocasión, yo por primera vez me presento en la Ciudad de México y no me dejan referear con lentes. No, me tuve que comprar lentes de contacto. O sea, no, pues no es el chiquilín, o sea, no era... O sea, yo tuve que comprarme lentes de contacto para poder referear, porque en realidad sin lentes yo no veo. Después de una pausa vamos a repasar las reglas también, porque pues parecen muy fáciles, ¿no? Pero ahorita el chiquilín nos va a explicar un poquito. Se cuentan 3, Bernardo. Las fondos 3, o te rindes, o te descalifico. Tú súbete y cuenta. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en el Café del Ring. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring. Muchas gracias por acompañarnos. Parece muy fácil, ¿no? A veces, Adrián, desde fuera, ¿no? El referee, pero te tienes que saber las reglas. Te tienes que
saber parar, tienes que tener un carácter. Por ejemplo, tú, Bueno, en el mejor ¿Qué? de los casos, que saben las ¿qué reglas. reglas básicas nos acordamos, no? Pues contar 3 segundos, la rendición, la descalificación, contar 20 segundos afuera del ring. O sea, están tomando las cuerdas, son 5 segundos. Si siguen tomando las cuerdas después de 5 segundos, tienen que ser descalificados. Y hay una que creo que también se ha olvidado, que es aventar al luchador por arriba del ring. Que eso era una descalificación el tema inmediata. del criterio, ¿no? ¿Qué tan amplio puede ser o debe ser el criterio de un referee por el bien del espectáculo? ¿Dónde se marca esa línea, Chiquilín? O sea, ¿qué tanto juega el criterio? Porque, no sé, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Se van los luchadores del centro del cuadrilátero y empieza la cuenta de los 20 segundos. Pero hay veces que yo veo como que el referee también se baja, les dice que se suban, no se suben, pasan 400 minutos abajo del cuadrilátero, después se vuelve a subir el referee y les vuelve a contar. ¿Qué tanto se usa el criterio o cómo decides o con base en qué decides en esta sí les voy a contar, en esta no les voy a contar? ¿Debería ser universal o cómo manejas esa parte? Bueno, esto es como que una historia. Esta es una historia ya que anteriormente los referees de antes eran... O sea, el espectáculo de la lucha libre como tal, la disciplina, sí se ha modificado, sí ha cambiado, sí ha habido esa parte de donde uno tiene que tomar los criterios diferentes. Anteriormente era, volaban, había un vuelo o algo que anteriormente en las luchas estoy hablando de los 90, pues, eran volar y tú inmediatamente ni te bajaban. Iniciaba la Entonces, cuenta. iniciabas la cuenta a 20 segundos. Si ninguno de los dos subía, empate. Si subía alguno y el otro no subía, era el gane para el que subía. Esa es una regla principal. Por ejemplo, yo he visto que se sube uno y se vuelve a bajar. Se reactiva la cuenta, Sí, se vuelve a reiniciar. se reinicia. Se reinicia la cuenta. Porque ya, estando uno arriba, digo, tú puedes, o sea, no le puedes contar a uno, te quedaste en 15, era 16, 17 y el otro 1, 2. No, es general. Se reinicia Para los dos. y ya. Entonces, ahora, precisamente ya con el compromiso de uno como referee, que es cuidar la integridad física, pues nosotros nos tenemos que abocar a ver la caída. Yo soy de los que camino, o sea, no me quedo en una esquina, camino a ver, sigo siempre el vuelo del luchador. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones en que se pasan, en que al momento de que el luchador de abajo lo está esperando o de alguna otra manera está viendo el vuelo, pues se meten o se van para atrás y hay una caída. Y esa caída pues, se pueden lastimar, Sí. se han zafado hombros, codos, el tobillo, caen mal. No caen parados, o sea, a veces caen parados y se doblan. Entonces ahí tú tienes que estar viendo, porque no puedes ser el cuadrado de 1, 2, no, está lastimado. Pero hay que ver si Estás está bien. para cuidar. Sí, tienes, yo es lo primero que hago, bajarme, preguntar, ¿estás bien? Esto, ok, darle su tiempo, tomar aire. Tomen aire, que respiren, posteriormente te subes y empiezas el combate. Se nos olvida en muchas ocasiones que es una disciplina física. En muchas ocasiones tal vez la vemos más histriónica, o los aficionados la ven más histriónica, que es actuando arriba del ring, que lo que requiere físicamente. Hablabas de algunos accidentes, no sé si 2 en particular que me acuerdo que te hayan tocado. Uno, el del Samurái del Sol, en DTU, Sí. cuando da los vuelos hacia arriba, 2 vuelos y cae de cabeza y se fractura el cráneo, que creo que en gran parte de que haya sido atendido fue también parte tuya, Chiquilín. Ajá. Y la otra, la del Cuervo de Puerto Rico, que no sé si también te tocó a ti. Sí, que, bueno, esa no me tocó directamente a mí. ¿Quién era el Pero referee sí de es- el 19? No, estaba, creo que el Chilaquil, El Chilaquil. que fue, o sea, son de los referees que, con todo respeto, pues siento que les falta mucha preparación. O sea, no es nada más subirte a Sí. contar, no, tienes meterte dentro de tu personaje y de saber que lo que estás haciendo es parte de un espectáculo para la gente, aparte de una disciplina, tienes que saber que es una responsabilidad. En Eso es el lo que caso se nos olvida. de lo del Samurái del Sol, ¿cómo actuar? Porque es en un momento en el que se enmudeció la arena, Ajá. en el que, pues obviamente, te deja fuera de balance,
ver que un luchador está fracturado y está fracturado la cabeza. Sí, tienes que, o sea, precisamente es lo mismo, estar al pendiente de todo el rollo de la lucha, de todo el encuentro tienes que estar al pendiente, eso es indudable, no tienes por qué voltear, si te están mentando la madre de este lado, si te están diciendo, oye, tú volteas, no, usted está para ver todo el encuentro, porque incluso ha habido encuentros que en el primer minuto ya hay accidente. Sí. O sea, en el primer minuto donde hay una toma y de repente se voltean para poner la primera llave y pones la contrallave, en ese momento, ¡pum!, ha habido fractura o esguince. En ese momento, y la lucha no lleva ni un minuto. O sea, en esa magnitud te lo pongo. Entonces sí tienes que estar desde el inicio bien al pendiente, más en un vuelo. Entonces, lógicamente, tú debes de tener la reacción de cuando ves un niño caminar y se cae, ¡ay! Se cayó, rápido, lo tienes que asistir, estás bien. Pero cuando ves el golpe de la magnitud del Samurái del Sol, que se estrella directamente al piso y se oye un golpe tremendo, Sí. pues inmediatamente. Entonces ahí no es, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, ahí es rápido, señal. Afortunadamente estaba el doctor Ugalde ese día y lo asistió inmediatamente, lo llevaron al vestidor. Ya posteriormente lo trasladaron al hospital, ahí estuvimos en el hospital. No pasó a mayores, fue un golpe, un tuzo nada más, pero se descartó algún hematoma, alguna fractura. Entonces, así con la cuestión del Cuervo de Puerto Rico, pues ya cuando yo veo que lo suben al vestidor... ¿Tú estabas en la arena? Yo estaba en la arena, No te tocó esa lucha. pero no me tocó esa lucha. Ya cuando veo el video sí lo veo que ya los síntomas son diferentes. Aprendes a ver el síntoma. Si después si empiezas, no le des agua, no tienes que tomar esto, te sientes mareado, estás tranquilo y empiezas a sentir otros síntomas, entonces ya el golpe ya trascendió de lo que es un pequeño golpe normal, ¿no? Ya trascendió. Entonces ya empieza el cuerpo a trabajar diferente, a darte avisos de que requieres forzosamente una atención médica más avanzada. Fue lo que le pasó al Sí. cuerpo. Y esto en espectáculos medianos, ¿no? O sea, ¿qué pasará tal vez en lugares más pequeños? Hay cosas que han trascendido mucho, ¿no? El caso del hijo del perro aguayo, lo que sucedió con el propio Silver King, que son espectáculos que están siendo transmitidos. Pero ¿qué pasa si no hay un referee? Porque es parte de todo el espectáculo. Si no hay un Yo creo referee que que pueda llevar todo este tipo de cuestiones. es algo muy importante, es fundamental tener capacitado el referee en los eventos de lucha libre, ¿no? Y a veces nos ha pasado que a veces al promotor se le olvidó contratar un referee, no hay referee o no llegó el referee. ¿Qué pasa, no? ¿Qué haces, no? Es importante que el público reconozcamos la relevancia que tiene el referee como máxima autoridad, los promotores y también los luchadores, ¿no? Porque luego se le falta al respeto a la profesión del referee. ¿Tú Sí, crees claro. que ha sido así? Sí, lo creo que ¿No se le dé el lugar que merece? a veces nos dejamos llevar por el fanatismo, la afición. O sea, todos empezamos por una afición, el querer ser luchadores, el querer ser alguien en la vida, pues por una afición. Yo quise ser luchador, no me tocó, no tenía las capacidades, honestamente no tenía las capacidades para sobresalir, pero siempre fue mi pasión la lucha libre. Pero a mí sí me dijeron, me tocó la etapa en donde aquí tienes que estudiar y yo no quiero un luchador mediocre. Si Sí. es esto no te va a dejar comida, tienes que estudiar, y era la etapa de trabajar y estudiar. Se me da la cuestión de trabajar, miles de trabajos, y uno de ellos fue armar rines, llevar las funciones a las diferentes colonias de las fiestas patronales, con mi tío, con el pequeño Jackie. Entonces empezamos a hacer todo ese trabajo de empezar a llevar ring y demás. Y en una ocasión, obviamente, falta el referee, que era el profesor Jorge Bernal. Y él hacía su logística. Llegaba y, ¿usted quién es, muchacho? Soy Super Dragon.
usted Águila Roja 3. Ok, usted el fantasma blanco. Y hacía su lista. Sobre esa lista hacían el programa y empezaban a formar las luchas que se iba a presentar. Entonces yo veía eso y en una ocasión que faltó me dijo mi tío, por favor necesito que subas a referir. No, yo no sé. Es una gran responsabilidad, yo no sé. Si sabes, si es esto, tienes que preguntar, tienes que contar. Y pues subí por la necesidad de que él me dijo, te voy a pagar doble y tú estás estudiando y pues pensar que tenía que comprar un libro al otro día y demás. ¿Ese fue tu debut? Ese fue mi debut. Debut. Ese fue mi debut. ¿En dónde fue? En Tequesquinagua. Atrás de una administración en la Unidad de Seguro Social. Por ahí del 1990. 90. Ya cuando es 1900 ya te sientes muy bien. Sí. Y de ahí, bueno, pues no lo hice tan mal y me empezaron a decir, pues vente, vámonos a tal hay evento. Pues ya estar dentro del medio de la lucha, En medio del ring. O sea, en medio del ring, para mí era más impactante estar dentro de un vestidor, ¿sabes? O sea, ver a todos cómo se cambiaban, cómo se preparaban, lo que se ponían, sacar las cintas. O sea, esa magia de adentro de un vestidor para mí era lo mejor. Pues ya más responsable estar arriba. Pero ya cuando empecé a ver la parte de una responsabilidad, pues sí me empecé a enfocar a ver qué tengo que hacer. A aprender un poquito de lucha libre. A saber el nombre de las llaves. A saber qué le están poniendo. Al decir, esta sí duele mucho, esta no duele, por qué no se rinde o cómo preguntarle. ¿Te rindes? Dime si te rindes. No, o sea, hay que tener buen oído, ¿no? Sí, y con autoridad, ¿no? El contarles. Tú tienes que contar a un lado del Eso es muy del interesante. oído. Ahorita regresando del corte, nos vas a platicar un poquito más de tus experiencias y por supuesto también hay que platicar de las grandes figuras como referees en la historia muy grande de la historia de la lucha libre en México. Regresamos, es el Café del Ring aquí con nuestros amigos de Más Lucha y de Lucha Plus. Regresamos. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Chiquilín, nos seguías platicando, ¿no? La cuenta de 3 cerca del oído del hombre que tiene la espalda plana. Sí, Escuchar claro. muy de cerca la voz, se rinde o no se rinde. Y por supuesto el respeto, ¿no? A veces la falta de respeto hacia la máxima autoridad de los mismos luchadores, o de los promotores o del público. Fíjate que eso es algo bien importante y les voy a contar una anécdota. Yo le refería muy seguido a los maestros, en este caso al profesor Solar, al profesor Negro Navarro. Ellos hacían su trabajo de llaves y contrallaves. En una ocasión, bueno, en muchas ocasiones, me decía el profesor Solar la falta de respeto. Cuéntale, tonto, en cuestión de palabras mayores. Yo, ¿por qué? Lo tenían una tapatía. Y posteriormente en otra lucha era la tapatía y le contabas, ¿por qué le cuentas? Eres un... Sí. Hubo una ocasión en que yo ya como que me cansé de esa parte de que me estuvieran diciendo que era muy tonto y le pregunté. O sea, me armé de valor y le pregunté, profesor, fíjese usted que pasa esto, ¿por qué me falta respeto? ¿Por qué me dice esta parte? Yo no lo entiendo porque yo les doy así como que el tiempo, pero no es así. Y estaba el señor Black Terry, que paz descanse, el profesor Negro Navarro, el profesor Villano Cuarto y el profesor Solar. Y me dice, yo le contesto, dijo el profesor Villano Cuarto. Y me contestó, mira, Chiquilín, hace muchos años el referee tenía que ver la espalda plana y meter la mano. Si la mano no entraba, ahí le cortaba. Vámonos, si llegaba a las 3 y si no rompían era su culpa. Si era final o no era final de la lucha, como sea, no sé cómo lo tenían planeado, pero usted tiene que hacer su trabajo. Si le entra la mano, entonces se pregunta. Pero es una doble llave que conlleva la parte de la rendición y la espalda plana. Entonces tienes que estar arriba. Que tú ¿Te pones en rindes? peligro, ¿no? Para Sí. que no toque el... ¿Te rindes? No. No me rindo. Ok, vas a la espalda a meter la mano. Tiene la espalda y va. Ya contar. Y tienen que romper. Entonces, ese tipo de cuestiones tienes que estar tú bien al pendiente. Nada más es
contar. ¿Por qué les decía que contar al lado en el oído? Pues porque a veces tú no ves si en realidad hay espalda plana. Ahorita ha habido muchos errores, muchos errores, que ya el hecho de que te tapen, ya tú cuentas. Y no, o sea, tienes que estar con la espalda plana. Están así de lado. Entonces, ha habido ocasiones en que yo, pues es que no te puedo contar si está de lado. ¿Por qué? Porque ya ahora la gente ya se da cuenta de esa situación. Claro. Y es algo que conlleva a romper el espectáculo que tú estás dando. Y es donde entra la parte, no, eres muy tonto, el referee no sabe cómo se puede, cómo puede hacer eso, el criterio. Ahí es donde entra el criterio. No te cuento, no estás en espalda plana. Sea o no sea, te rindas, no te rindas, estés lastimado, no, primero me estoy fijando. Ese es algo bien importante, que a muchos ya se les ha pasado. Oye, Chiquilín, y no solo Chiquilín, sino todos, si todos coincidimos y compartimos la relevancia de la figura que tiene el referee como un oficial arriba del cuadrilátero, ¿por qué en esta lucha moderna parecería que a veces el referee está al servicio del luchador? Hay muchas ocasiones. Yo entiendo que, a diferencia de otros países, en México el referee es un personaje, ¿no? Y que juega otro tipo de papel. También entiendo que el aficionado disfruta mucho ver, o el aficionado desearía poder pegarle a su jefe, ¿no? Y si alguien arriba le está pegando a la autoridad, el aficionado lo disfruta y se refleja, y eso lo entiendo a la perfección. Pero ¿por qué parecería que a veces es como el referee está para hacer lo que le digan los luchadores que haga? Vente, ahora vamos a patear a y lo pateamos entre todos, y al final pues no es cierto, era una trampa porque a ti también te voy a pegar, te embicho, o sea, te dejo en paños menores si es necesario, te aviento un líquido para que te duela más. ¿Qué pasa en ese sentido? A mí me da mucho coraje, pero ¿qué pasa? A mí también me da mucho coraje esa parte, y honestamente es a lo que estábamos platicando, ¿no? La historia, los cambios, la evolución que ha habido. Anteriormente veías a los personajes de antes, que sí, personajes como tales, pero eran los señores cuadrados arriba de un ring. Yo tomé esa postura. Conforme van llegando las diferentes aficiones a las arenas, van queriendo otro tipo de espectáculo. Ya no son a los que les gusta la lucha de antes, las llaves y contra llaves, y el ver, mira, se está zafando, qué bonita llave le puso, ¿no? Y el ver cómo el otro hace un giro y se la zafa, y se paraba la gente y aplaudía. ¿Qué pasa ahora? Ahora ya les aburre, ahora ya quieren ver el puro golpe, el que suene, el que le pegues las patadas, el que te avienten la botella. Todo eso ha ido evolucionando. Entonces, si tú te quedas con esa parte, pienso yo que no estás dentro del espectáculo. Entonces, como que hay ocasiones en que tienes que ceder a la situación del espectáculo. Porque es decían antes que era circo, maroma y teatro. Sí, yo siempre digo, es una disciplina, es un deporte, espectáculo. Y la gente paga por un boleto para ir a divertirse, y bueno, uno tiene que hacer esa parte de que salga divertida. A mí no me gusta porque digo, yo no soy luchador, yo soy referee, tengo que mantener el respeto. Y a veces tú mismo haces que se pierda ese respeto, porque te metes, porque dices, bueno, pues es parte del espectáculo, pero se ha perdido mucho esa parte. Y pues, jamás nos imaginamos en ese tipo de situaciones a referees de la jerarquía del Güero Rangel, por ejemplo, ¿no? Claro. A lo mejor el que empezó con esta tendencia de apoyar al rudo fue el Gran Davis, ¿no? Con su guante negro, creo que ahí fue más o menos donde empezó al referee a ser un factor en los resultados de ciertas luchas. Sí, pero de alguna u otra forma, seriamente, en donde tenían como que la imagen de que lo hago, pero me vale, ¿no? Y te volteabas, ¿no? Lo que hacía en su momento el Chocolate Amargo. Ajá. Se volteaba y se peinaba, y posteriormente ya llegaron personajes como Don Rey Irlanda. Esa fue la explosión máxima, ¿no? De Sí. ya un referee rudo, descarado. Sí. Le voy a ayudar, me da un calambre en la mano, voy a patear cuando esté ese ya fue el Estamos rompimiento hablando de completo. los 90s, 2000, por ahí. Ajá, sí, de esos años.
donde estaba esa figura del rudo y el técnico, ¿no? Llegó un momento en que nos llegaban a preguntar a nosotros referís, ¿usted rudo o técnico? ¿No? Soy referí. Soy referí. Yo debo ser neutral. No, usted le va a lo rudo, usted debe ser, no, yo soy neutral. Creo que eso a mí me dio la pauta de tener mi personaje como que cuidarlo de alguna otra manera. Pero te vuelvo a repetir, en ocasiones pues tienes que entrar al medio, al espectáculo. Sí, pero La ya función. llegamos a un punto donde el referee ha sufrido accidentes tratando de volar. Donde Sí. el referee toma el micrófono y reta a los luchadores. O sea, ya hemos llegado al mundo donde está el mundo al revés. Sí, pero esa es parte del espectáculo que quieren ellos hacer. Si a mí me dicen, oiga, usted se tiene que jugar la cabellera, ¿y por qué? No, o sea, no tiene caso, ¿no? Ha habido ocasiones en que me han pegado y tú dices, bueno, ¿por qué me pegaste? ¿No? O sea, no era, yo no tengo la culpa de que hayas perdido o X o que te avientan o la adrenalina, también la adrenalina de como todos seres humanos pierden el piso, ¿no? Y tú le levantas la mano y te lo avientan y te avientan y están, o sea, espérame. Vamos a platicar todavía un ratito más con el Chiquilín, por supuesto, con la gran charla y para entender mejor los conceptos que representa ser un referee profesional en la lucha libre. Regresamos después de un corte aquí desde los estudios de Más Lucha, para todos nuestros amigos también de Lucha Plus. Estás viendo Lucha Plus. Una charla muy interesante, mi querido Chiquilín. Sabe que traen sus tazas. Oye, Cabecito. de repente pues podrían calentarse los ánimos, ¿no? Pues sí, tú dices, si te golpea un luchador, ¿hasta dónde puede llegar el coraje que a ti te da que le falten el respeto a tu profesión? No sé si en vestidores han tenido o has tenido que arreglarlo de otra manera. Sí, fíjate que a mí me ha pasado, pero yo sí los encaro de alguna otra manera. A lo mejor no soy luchador, pero pues sí sé defenderme. O sea, digo, tienes como dice la chaviza, ¿no? Tienes barrio, sabes defenderte y pues yo creo que les tienes que decir, oye, cálmate, no me faltes al respeto, es la última vez que me haces esto. O sea, yo sí me he enfrentado a ciertos luchadores. Más me ha tocado en la parte de funciones de barrio, de moles, que les llaman. Ahí el que ellos quieren hacer lucir, pegarte, aventarte, eso no, a ver, espérame, a mí me respeto. O sea, yo no te estoy haciendo nada, tú eres el que tienes que brillar, yo no. Porque si no, en ese caso yo me subo con mi silla y yo te agarro cuando te botes. Entonces no, es cosa que luego no entienden. Sí me ha tocado esa parte, a mí no me... Yo llegué a decirle a compañeros, ustedes saben de quién hablo, que decían, oye, que el cinturón, no, a mí no me vayas a vaciar una botella, a mí no me vayas a meter algo atrás, porque para mí es una humillación. Eso se llama humillación para mí. Sí. Entonces, sí puedo llegar a ser partícipe, pero sin verme... faltarte al respeto. Sí, que no me faltes al respeto. Es lo mismo que yo le decía a ese personaje. Es que imagínate que yo agarre una botella, me eche, o sea, no, o que agarre salsa Valentina para que suene y te pego en tu equipo, ¿qué me vas a hacer? No, pues, te descuento. Claro, entonces es una falta de respeto, yo no voy a faltarte al respeto. Si soy luchador, pues no me falta el respeto. Entonces, esa parte del espectáculo, bueno, se ha perdido, pero hay ocasiones en que pues, hay que saberlo hacer. Para hacer tonterías hay que saber hacer tonterías. Sí. Para hacer las cosas bien, tienes que hacerlas bien. Tienes que saberlas. No estoy peleado con esa parte, pero sí es algo que no me agrada. Porque, te vuelvo a repetir, esto ha evolucionado en cuestión de ¿Hay respeto por el referee hoy en día? Porque en tu caso a mí me da mucho gusto que las promociones que buscan tu trabajo te toman en cuenta. Y eres una parte primordial en muchas ocasiones de las promociones en las que estás. Pero estamos en un universo enorme. El trabajo del referee es bien visto. El trabajo del referee, si tiene ese respeto que se merece. No como tal, yo creo que el respeto te lo ganas. Te lo ganas con tu trabajo, te lo ganas con tus acciones y te lo ganas con la parte en hacerle entender al luchador que tú estás para ayudarlo.
independientemente de todo, no para darle, no sé, una base cuando vuela, no, pero estás para ver su trabajo, para ayudarlo a decir, espérate, date un tiempo, estás muy cansado, porque no vas a rendir. Estás muy acelerado, espérame, descansa tantito, ve al otro, te sientes bien, a ver, espérame, no estás perdiendo eso, déjate desarmarro la máscara, o te estás ahogando con tu misma salida. Sí. Toda esa Luego el cuestión. luchador es necio, o sea, el luchador a lo mejor ya no puede seguir, pero en su afán de acabar la lucha, de ganar la lucha, trata de seguir y arriesga de más. Sí, eso también me ha ocurrido, pero tienes que tener el criterio ahí con la pena. Y si te dice, pero ¿por qué yo no me había rendido? No, pero te vas a lastimar. No puede seguir. No puedes seguir. O sea, no puedes seguirte aferrando a algo que no. Porque luego las consecuencias son peores. Y eso es lo que a veces no entienden los mismos compañeros. Oye, el poder que tiene el referee en el ring, pues es muchísimo, ¿no? Tú dices, tú ganaste, le contaron 3, te rendiste. Hay ocasiones que hay mucho en juego, el campeonato, la máscara, la cabellera. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando hay tanto en juego? Que a lo mejor después te das cuenta de que no tenía la espalda plana, o alguna equivocación que hayas tenido con esta relevancia de apuestas en ciertas luchas muy importantes. Pues mira, me ha ocurrido en que a mí no me tocaba la lucha de apuestas del trauma contra Wotan. Ajá. No me tocaba y le tocaba al otro referee. Cuando yo entro, pues fue la aceptación del público porque mi trabajo. Yo sí tuve que, decían que por qué subía yo, por qué estaba yo ahí. Lo único que dije, señores, ustedes son los profesionales, yo vengo a impartir justicia y adelante, que gane el mejor. Entonces yo tenía que estar muy, muy al pendiente. Ahí hubo una situación de un conteo, pero obviamente algo bien importante, cuando hay espalda plana de los dos tienes que contar con 2 manos. Y en esa ocasión, pues yo veo la espalda plana de uno, pero eran los dos, pero yo no alcanzo a ver la otra por la posición en que estaba. Yo solamente conté con una mano, pero estaban los dos. Afortunadamente no fue algo de que era relevante, sí era peligroso, pero hicieron el rompimiento. Y tener que estar listo, no se rendía, decía que sí. El luchador te tiene que decir, me rindo, de plano, me rindo, así, ya no De puedo palabra. más. De palabra. Fuerte y claro. Sí, no te puede decir como en Estados Unidos que hacen tapean, esto, ¿no? que La tapean, lona. y ya dices, ya se rindió. No, te tiene que decir de palabra. Ya, porque a veces, en México, esto se llama resistencia al dolor, ¿no? Y el que no, sí, no, pero tiene que decir, me rindo, gritándote, ya, no puedo. Ahí es donde tienes que terminar la lucha. Hacemos una pausa rapidísima y regresamos a las conclusiones aquí en el Café del Ring con nuestro gran invitado, referee profesional, el Chiquilín. Estás viendo Lucha Plus. Estamos de regreso, el Café del Ring, una gran charla, por supuesto, con nuestro gran invitado, referee profesional, el Chiquilín. Nos queda poquito tiempo, Adrián. ¿Qué queremos más saber de esta profesión tan digna y tan complicada? Quiero saber quién es tu referee favorito. Híjole, muy difícil te lo puedo decir porque yo me quedo con el señor Landaverde de la López Mateos de en aquel entonces. Un personaje gordito, el señor alto, de bigote, tenía mucha presencia. Entonces me gustaba su trabajo arriba de él como tal. Landaverde. Y pues del señor Tigre Hispano. Me gusta, sí, porque me tocó, él era super ídolo en los López Mateos, llenos en las luchas de cabelleras. Ya cuando él entró con su personaje, con su brazo del tigre, pero era muy, hacía esas cosas bien. Yo creo que luchadores que han sido referees, don Rafael Maya, bien serio el señor. El Gordo Rangel lo veía yo, el Gato Montini, ya el Conejo. El Conejo lo veía yo más como que en la parte graciosa. Porque no porque él era chistoso, sino porque era su manera, ¿no? Sí tenía la cara así de conejo. Y él se reía en todos lados. O sea, hacía su trabajo, pero se reía. Entonces me parecía muy bueno, pero chistoso. De ahí nada más creo que
del trabajo de ellos. Yo creo que la nueva generación de referees admira mucho tu trabajo. Incluso el Chiquilín Junior, tu hijo. Sí, Ya ya. ha debutado como referee. Ya, pero bueno, cabe mencionar que cuando empezaron los cambios de la lucha, Ajá. hubo pues ya niños, los hijos de los luchadores que empezaban a entrenar con ellos, que siempre andaban con ellos. Los hijos de en Obed, este caso, ¿no? los hijos de Obed. DTU Kid. Sí, que pero ellos debutaron en Tlanepantla, también con IWL, y hacían su rutina de ejercicios y pues seguían. Entonces ahí metieron a un referee. Decían, bueno, tu hijo quiere, siempre me acompañaba, oye, ¿quieres? Adelante, se aprendió esa parte de la rutina, de saber y pues le gustó. Posteriormente él me pidió ya querer seguir con el legado, pero ya cuando hace algunos años ya tenía avanzada su carrera. Me dijo, ok, perfecto, adelante. Entonces sí se fue a preparar, empezó en Coacalco, pidió permiso al justiciero y empezó a agarrar, ahí va agarrando. ¿Te imaginabas que iba a continuar Chiquilín con Chiquilín Junior? No, jamás. ¿Y cómo te jamás me sientes? imaginé. Pues muy orgulloso, muy padre, porque en realidad luego me dicen, es que tiene un buen maestro. Es que yo lo único que le digo, a él no le gusta ver luchas. Ajá. Y yo sí me pongo a ver luchas y estoy analizando y brinco y me paro. ¡Ah, qué baboso! Te emocionas. Hago mis corajes, sí, como entrenador de fútbol, ¿no? Ajá. Pero eso me ayuda a estar... estoy con una libretita viendo y no, o sea, no, esto está mal, ¿no? ¿Por qué no lo hizo así? Porque con una mano era con las dos. Entonces, son detalles que luego yo le digo, mira, ve este error, ya lo ve. Y sí, cuando me doy cuenta en la arena cómo se mueve, pues sí veo que está dando resultados. El no decirle, tú tienes que hacer esto, te tienes que subir aquí, ahí te tienes que bajar, tienes que correr. No, o sea, no le doy, es como que toda la clase teórica. De repente sí estoy como que escuchándolo y así como que... Señales como el béisbol, ¿no? Claro, sí, se entienden perfecto. Sí, pero obviamente pues porque luego él está como que más a la perspectiva de verme y de no ver su trabajo. Entonces ahí es donde tiene que hacer esa parte, ¿no? Pero pues es bonito, es el buen orgullo, está agarrando buen nivel. Ya le hablan de ciertos lados para que él vaya a trabajar o me lo piden. Y eso es bonito, o sea, se siente muy padre porque hemos hecho las cosas bien. Muchísimas gracias por tus comentarios, Chiquilín. Nos queda muy poquito tiempo, igual también saber dónde los promotores o dónde si hay redes sociales del Chiquilín. Sí. Pero te puedan contactar, no sé si hay a productos oficiales. Ya hay playeras de refer, yo traigo la de Rafiki. Sí se nos caen mal. No es cierto. Fíjate que a mí no me agrada esa parte porque siento que no soy yo el hacer. Lo único que he hecho son mis stickers. Ajá. En alguna ocasión hice playeras, ninguna se me vendió, me las mandaron a hacer, las regalé. Ajá. Mis stickers los regalo. Ha habido gente, me vende un sticker, no, te lo regalo, me lo firma con todo gusto. Creo que me quedo más con esa parte, con ese sabor de boca. No lo veo como un negocio. Yo no lo veo como negocio esa parte, pero si hay alguien que quiera, no sé, una foto o algo, adelante, sin problema. Me he llevado buenos recuerdos en que me piden firmas en libros, en revistas, me han llevado fotos que se han tomado conmigo y creo que me quedo con eso. O sea, es muy agradable esa parte. ¿Y dónde te contactamos? Las redes sociales como Juan Antonio Heredia Chiquilín, en Instagram, en Facebook, creo que en TikTok también. Y pues mi número es 55 27 64 29 75. Ahí me contactan la gente que quiera pedirme alguna fecha y siempre será un placer trabajar con todos los que me requieran. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Vámonos. Gracias, Chiquilín. Gracias. Gracias. Híjole, Gracias. no. Pronto, pues te invitamos. Pronto parte 2 con el Chiquilín. Sí. Otra vez para que, pues, anécdotas hay Gracias. muchísimas, ¿no? Y Bastante. dudas sobre las normas y los reglamentos, hay mucho que hablar. Para la próxima tenemos el reglamento y lo podemos explicar. Está bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Esto fue el Café del Ring desde los estudios de Más Lucha. También para nuestros amigos de Lucha Plus. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Café del Ring.